Un estudio del Instituto Tecnológico de Oregón nos dice que el mago medio pierde a lo largo de su vida activa unas 40.000 cartas. Otro estudio, esta vez del MIT, nos dice que la mayoría de los magos mienten al hablar de estudios. Sin embargo, perder una carta sigue siendo a día de hoy una de las aficiones favoritas del mago, que lo hace frente a sus amigos, familia y público impunemente y muchas veces sin tener en cuenta una serie de directrices que harían que esto funcionase mucho mejor. Por eso, este vídeo en el que intento ayudarte un poco con mis consejos personales para perder elegante y funcionalmente una carta. Mi primer consejo es la pausa. Haz una pausa. No es lo mismo dar a elegir una carta, dejarla en el medio, descansar, hablar, continuar con nuestra vida y nuestro efecto y después cortar y completar. En este caso, este corte y completar simplemente responde a que no somos estatuas de mármol que se quedarán con la baraja sujeta en la mano el resto de la vida y son las acciones consecuentes a seguir moviéndonos como seres humanos. Sin embargo, si perdemos una carta e inmediatamente pasamos a hacer acciones con vida externa, estas probablemente en la mente de alguien se planteen como adheridas a la acción de perder la carta, o sea, consecuencia de ella. Si yo pierdo una carta y después hago esto, pues es probable que esta acción tenga que ver con la pérdida de la carta. Y muy probablemente, según el espectador, esto no sea para bien. Así que intenta generar una pausa, aguantar aquí como un campeón, que es lo que tienes que hacer y yo sé que puedes hacer, para que las acciones siguientes a perder la carta pasen desapercibidas, subsumidas en la vida posterior del efecto y no parezca que estamos haciendo movidas chungas cuando no deberíamos. Menos es más. Plantéate esto y míralo así. Una carta elegida. La pierdo. Corto y completo, que eso es importante. Y mezclo. Mezclar siempre le sienta bien a estas historias. Una vez bien mezclado, voy a cortar y completar una vez más porque esto tiene que ser la ley de juego, ¿eh? Y voy a mezclar así porque así mezclan los americanos en los casinos esto como que esto viene bien, vamos. Y unos cortes más. Y si hiciera un poco de cardistry, pues me lanzaba aquí un par de cositas. Y no sé si conoces la mezcla hindú, que es esta. Y esto se sigue perdiendo. Esta carta está ya, vamos, esto está perdido. Que no. Que quieres cortar y... No, tú no. No sé si me entiendes. Hay que tener cuidadito. No pasarse 100 pueblos una vez perdida la carta haciendo cosas. La acción tiene que tener un cierto minimalismo y un cierto conjunción de aspectos. No porque sepamos mezclar de 1000 maneras y hacer 1000 cortes, tenemos que utilizarlos todos en un barrido constante, porque para el espectador esa carta se está perdiendo y desperdiendo gran cantidad de veces. Y hay un momento en el que mezclar y mezclar más y mezclar más deja de añadir y empieza a perjudicarte, porque va a empezar a transmitir la imagen de que ahí hay gato encerrado. Intenta saber cuál es el mínimo de acciones para que el espectador esté convencido de que la carta está perdida y no te pases. Hace poquitas semanas viste un vídeo en el que hablaba de la charla descriptiva y si no lo viste va a aparecer aquí. Igual aparece al otro lado. En él te decía que la charla descriptiva muchas veces no aporta y en este momento en el de perder una carta hay que ser especialmente sensibles. No podemos decir deja tu carta y ahora cortamos y la perdemos un poco mejor e incluso mezclamos. Porque lo que es cierto es que estas acciones pueden resultar sospechosas para el espectador. Tienes que intentar sustituir esta charla vacía en la que solo es repetitiva y encima indica cosas en las que quizá no queremos que haya más atención puesta de la justa o dudas mentales más de las justas. Cámbiala por buena información. Te recomiendo que veas ese vídeo. Pero la clave siempre es que evites mentir. Di la verdad, todo lo que puedas y nada más que la verdad, para evitar un calor extremo en algo que no debería tenerlo, como es el perder una carta, porque si la perdemos y está. Perder una carta es siempre lo mismo, pero no es igual. Y depende del contexto en el que lo hagamos, requiere una vida externa, un conjunto de acciones diferente. Si estamos en una localización imposible en la que una carta elegida va a encontrarse de una forma maravillosa, queremos que quede bien claro que no hay manera de saber si la carta está encima, está abajo, tiramos, pedimos que mezclen, hacemos una pérdida que involucre lo máximo posible. Sin embargo, si la carta elegida va a aparecer en un limón, quizá yo lo único que quiera sea enseñar una carta y dejarla donde estaba. Porque simplemente ahí ya está fuera de mi alcance, no pido más. Si va a aparecer dentro de 2 cartas que están en la mesa, de hecho lo que quiero es que se vea que esta carta no se mueve del centro.
porque es la única manera en la que es imposible que aparezca aquí. Siempre tienes que tener en cuenta para qué pierdes la carta. Si es para encontrarla después, si es simplemente que ya cumplió su función, acuérdate de ella, quiero que pienses una carta, piensa en esa. En ese caso simplemente pierdo y lo único que intento es desvincularme de ella o para que viaje. Tienes que pensar cuán relevante es la pérdida de la carta para el efecto, con lo cual nunca tendrás una desproporción de acciones no importantes respecto a unas conclusiones que pueden requerir mayor concentración. Roberto Llovi hace mención a un término que me parece fundamental y son los grados de libertad. Si yo dirijo una carta librísimamente, doy una baraja para que el espectador saque la carta que quiera, la piense como le dé la gana, y cuando me la devuelve la tengo que poner con mucho cuidado así, quizá esté conculcando la experiencia total, porque la gran libertad de un lado está cayendo con una falta absoluta de libertad en el otro, con lo cual esta, en vez de funcionar en positivo por ser libre, está aplastando vilmente a esta, porque la falta de libertad del espectador se está viendo por contraste. De la misma manera, una forma de elegir una carta muy poco clara y muy poco definida no puede llevar en contraste con decir al espectador mezcla y haz lo que te dé la gana. Siempre hay que tener en cuenta esto como una balanza. Algo muy libre contra algo muy poco libre no genera positividad a la poco libre, simplemente hace lo contrario y aplasta. Esta balanza no hace que al ser esta libre esta suba por compensación, todo lo contrario. Así que tienes que pensar cómo das a elegir y cómo devuelves, y entender eso como un conjunto de una acción que tiene que ser equilibrada, potente y sobre todo suave. Llevamos un montón de tiempo hablando de cómo perder una carta, pero ahora te voy a hablar de algo más importante que pasa justo antes: acordarse de la carta. Esto es una clave fundamental de la magia. Muchas veces damos a elegir una carta, el espectador la coge, se la enseña a sus amigos doblada y hecha una bola, nadie la ve, nadie se acuerda porque nadie tiene una perspectiva de ella. Y eso es culpa tuya. Lo siento y es verdad. Tu obligación es conseguir que todos los espectadores tengan durante al menos un par de segundos una imagen estática de la carta y nada más en cuadro. Y eso hará que se acuerden. No hacer los chistes sobre que se olvide la carta y que el juego no funcione no son el mejor recurso del mundo, pero se puede emplear. Sin embargo, si yo me quedo parado, te digo, acuérdate bien de esta carta, te doy el tiempo necesario para que tu imagen se fije en ella, sin que suene extraño, sin que suene invasivo y sin que te esté exigiendo nada. Siempre intento que quede en plano entre mi cabeza y delante de mi tórax para que no manche la imagen y los espectadores puedan tener una fijación plana de ellas. Nunca muevo la mano, muevo el cuerpo entero a la hora de enseñarla a distintos espectadores para que quede clara la imagen y no haya ruido de fondo. Espero que estos consejos te hayan aportado un poco en tu aprendizaje mágico, que perder una carta deja de ser una acción automática que haces sin darle mucha importancia y pasa a ser un elemento que contempla seriamente en cada uno de los juegos, entendiendo las particularidades que entraña respecto a los manejos adheridos que vayan a tener para crear la experiencia mágica y definitiva que propones a tus espectadores.